Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy vamos a tener un tema muy especial con un gran amigo de España. Ya ahí entró. Y como les venía diciendo, tenemos una gran oportunidad hoy con un amigo de Hola, España. Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, Buenas bien. noches. Bueno, para mí es buenas noches, ¿no? Buenas tardes para nosotros. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Me veis bien? Déjame cambiar la cámara aquí porque está un poco lejos. Ahí sí. Sí. ¿Qué tal? Entonces quería agradecerte primero, Rodrigo, por estar con nosotros aquí. Son unos temas que nuestros estudiantes y nuestros seguidores siempre han preguntado y que es que qué dice la visión espírita, o sea, el movimiento espírita o la doctrina espírita sobre el homosexualismo y de ahí todas las preguntas que tenemos sobre ese tema. Entonces, estamos muy agradecidos contigo por estar aquí, por ayudarnos. A todo el mundo les presento a Rodrigo Ortega. Es un gran amigo de España. Él también abrió ya su centro y pues nos va a contar un poco más de su centro también. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias. Yo que agradezco la oportunidad de estar aquí hablando de esta doctrina maravillosa, de un tema importante, muy mal comprendido todavía, que mucha gente todavía sufre mucho preconcepto sobre este tema, mientras lo que tenemos que hacer es dar amor, acoger, comprensión, apoyar, porque somos, de lo que vamos a hablar sobre este tema es, todos aquí nos equivocamos porque si no, no estaríamos aquí en la tierra, ¿no? En esta tierra de pruebas y estaciones. Entonces, todos nos equivocamos y nos equivocamos en el pasado, seguimos equivocando, y entonces condenar no es el camino, apoyar, acoger y explicar y dar la oportunidad de estos hermanos que tienen esta homoafectividad, una oportunidad de tener una vida digna, una vida honesta, una vida feliz Uh y -huh. una vida armoniosa, ¿no? Entonces, de esto se trata. Perfecto. Antes de que empecemos, me gustaría hacer una oración para abrir. Eh, Claro. ok, entonces vamos a cerrar los ojos y todos nuestros seguidores también. Los invito a cerrar los ojos si quieren, si no quieren también. Abrir sus corazones y elevar nuestras vibraciones al plano espiritual, pidiendo, eh, pidiendo que seamos guiados hoy en esta charla para que se pueda explicar bien, esclarecer y que esta charla le pueda ayudar a alguien en todo su corazón a ver la vida de forma diferente, a ver la vida de forma más amorosa, más cariñosa, más compasión y que así todos podamos evoluir juntos y evoluir nosotros mismos, que es lo más importante. Y agradeciéndole también al Maestro Jesús y a los mentores de nuestra casa espírita, Kai Bar Schutel, Ignacio de Loyola y el hermano Pedro, que siempre nos asisten, para pedir abrir esta charla de hoy y que todo llegue a nuestros corazones para que lo pongamos en práctica. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, entonces cuéntanos. Yo he oído mucho tengo varias preguntas. Hay unas personas o nuestros hermanos de diferentes corrientes religiosas Uh -huh. que condenan la homosexualidad basándose en textos de la Biblia, Uh -huh. como Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, que dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Aquí podemos notar que implica ser un castigo de Dios por haber
por haber las mujeres usado la sexualidad para placer carnal y olvidaron su función natural, que es la reproducción. Pues qué temazo, qué pregunta, ¿no? Muchas gracias. Primeramente tenemos que recordar que el espiritismo es considerado el consolador prometido por Jesús, porque Jesús ya había dicho, ¿no?, en su evangelio que había cosas que no podía revelar porque no estábamos incapaces en este momento de comprender determinadas cosas. La intelectualidad de este entonces no nos permitía comprender determinadas cosas, ¿no? Entonces ese es el primer punto. Y él, hola Marci, ¿qué tal? Hola. Bueno, entonces en aquel entonces era muy complicado comprender determinadas cosas y el espiritismo vino a traer la llave para comprender determinadas cosas. Y lo que Jesús dijo cuando dijo que vendría el Consolador, estaba diciendo a sus discípulos, ¿no?, a los apóstoles. Y esos apóstoles entonces también eran personas que no eran perfectos como el Maestro Jesús y tenían una comprensión limitada a su intelectualidad de la época. Claro, tenían inspiraciones, pero tenían sus limitaciones y también estaban, vamos a decir, limitados a la cultura de la época, ¿no? Entonces, ahí es un punto muy interesante porque todavía ahí dice del castigo, ¿no? Pero en el espiritismo hablamos de acción y reacción. Entonces, cuando en este texto bíblico, si tú lees desde el versículo 18, que no es solo este versículo, no los dos, tú comprendes más el contexto de lo que está diciendo el apóstol, ¿no? Lo que está diciendo él es que sobre la ira de Dios. Entonces, ¿qué sería la ira de Dios? La ira de Dios sería, él cuenta que los hermanos, las personas que se alejaban de Dios por el deseo carnal, no solo el sexual, pero todos los que son los deseos de la carne, ¿no? Uh-huh. Dios les entregaba a su propia suerte, digamos así, ¿no? Que llamamos de que en el espiritismo de reacción. No es que Dios les abandonó, por como está escrito, pero Dios deja que las personas recojan, ¿no?, la cosecha de sus propias Se acciones. siembran, claro. Así es, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él está hablando de este momento, está hablando que, claro, las mujeres empezaron a tener relaciones con otras mujeres, hombres con otros hombres, que haya homosexualismo en aquel entonces, no sabemos, pero vamos a considerar que sea esto el contexto. Sin embargo, en aquel entonces todavía no se comprendía bien el homosexualismo como se comprende hoy. La ciencia de hoy y el espiritismo de hoy ya explica que el homosexualismo no es, o sea, la afectividad por un ser del mismo sexo no es una opción, vamos a decir, que uno hace conscientemente a lo largo de la vida, pero ya nace con esta inversión de polaridad. Una predisposición. Eso es como si fuera así, el espíritu muchas veces, por muchas encarnaciones que viene en un mismo cuerpo, en un mismo sexo, ¿vale? Llega un punto que tiene que encarnar por su elección o por elección, por imposición, porque esto puede pasar, para las tareas que tiene que pasar por la Tierra, por su propósito encarnatorio, y esta inversión no es muy bien asimilada por su espíritu todavía, por ser una cosa de muchas vidas todavía viniendo del mismo sexo. Entonces, él cuando encarna, no se ve espiritualmente o en su psiquismo, no ve en sí mismo el sexo que tiene el cuerpo. Entonces, ahí tú ves que niños, desde pequeños, hay niños que ya demuestran esta opción o esta afectividad por un ser, o muchas veces tú notas desde niño que ya no tiene una cosa, un deseo sexual o una tendencia sexual, vamos a decir así, por decir algo más para que comprendamos, natural, ¿vale? Que tiene un deseo por un ser del mismo sexo, ya demuestra esto. Entonces, la ciencia ya comprobó que esto es lo que pasa. Entonces, en aquel entonces, esto no existía. Las personas creían que el homosexualismo era una opción de una perversión del sensualismo. Una decisión.
una decisión, y ya sabemos que no es, y la doctrina espírita nos trae esta explicación, que no es una elección. El espíritu ya viene con este descompaso, vamos a decir, este desligamiento entre lo que el espíritu se ve sexualmente y lo que el cuerpo se ve. Entonces, y esta es una situación que él no puede elegir, es inconsciente. Entonces, en aquel entonces, tanto los apóstolos y otros textos bíblicos también que dicen al respecto, están hablando del homosexualismo por esta incomprensión, pero utilizando el homosexualismo para enseñarnos que el deseo sexual desreglado, o sea, el abuso del deseo sexual, porque esto sí significa estarmos apegados a los deseos carnales, a las cosas carnales que nos desvían del propósito moral, que nos desvían de la conexión con Dios, de la espiritualidad, que nos liga mucho más a la materia que a la espiritualidad. Y ahí es donde se encuentra, vamos a decir, el desvío que hace uno y que sufre las consecuencias de esto, los males que puede causar, no solo esto, pero cualquier otra cosa. Y una cosa importante decir es que no es solo el homosexual, el heterosexual que abusa de su sexualidad también, que lo hace de forma irresponsable, Claro. también está causando, está dejándose llevar por el abuso del sensualismo y también está cometiendo, vamos a decir así, lo que se decía antiguamente, un pecado. O sea que la atracción no es el problema, es el comportamiento. Eso es. El comportamiento es el problema. Lo que tú haces con lo que tú tienes. He nacido con esto, ¿qué hago con esto ahora? Ahí está el punto. Pero el sentimiento es inconsciente. Es como luchar, como yo me pongo siempre cuando he estudiado y para intentar crear la empatía y ver del otro lado, me pongo en la situación de un homosexual, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me poniendo, intentando ver un otro hombre, tener una relación afectiva con otro hombre. Es que es algo que yo cuando lo pienso, es lo mismo que él siente por un ser del otro sexo, del sexo opuesto. Es que como llega, voy a utilizar una palabra, pero me llegó, cuando pensé, me llegó a dar asco. Perdona la palabra. Pensar que tenía que tener una relación con un ser del mismo sexo. ¿Por qué? No es porque yo condeno eso, es porque para mí, que soy heterosexual, no consigo verme tener una relación con otro del mismo sexo. Y yo me imagino el homosexual teniendo esta misma percepción, tener una relación con alguien del sexo opuesto, va a sentir lo mismo que yo he sentido. Entonces, ahí tú ves la lucha que tiene un homosexual contra todo el preconcepto que hay en la sociedad. Claro. Y lo que tenemos, y cómo tenemos nosotros que extender las manos a estas personas que pasan ya por una existencia ya así, muy dura por sí solo. Entonces no tenemos que poner más complicaciones en su vida. Claro, claro, interesante. Eso me gusta. Y con relación al matrimonio homoafectivo, ¿qué nos dice la doctrina? Pues yo voy a pedir que explique esto y dé esta respuesta un poco larga, porque para hacer esto tengo que basarme en la doctrina, ¿vale? Okay. Porque tenemos la doctrina espírita, y una cosa que voy a hacer un paréntesis aquí es que esta no es una opinión de la doctrina espírita. Esta es una opinión espírita, porque el espiritismo en su doctrina, en su codificación por Allan Kardec no ha hecho una pregunta directa sobre el homosexualismo. Entonces, para llegar a una conclusión sobre el homosexualismo, ¿cómo lo vemos? ¿No? Desde un punto de vista racional, ¿no? Y dentro de una lógica, tenemos que utilizar varios contextos que están dentro de la codificación para llegar a esta conclusión. Claro. Entonces, es una opinión, es una visión espírita lo que voy a pasar aquí. Puede haber otros espíritas que van a llegar a conclusiones distintas, pero voy a explicar cómo llegué a mi conclusión pautado en la doctrina, ¿vale? Entonces, la primera cosa que tengo que decir es cómo considera el sexo la codificación, lo que los espíritus nos dijeron sobre el sexo en la espiritualidad. Primero nos dicen que en la espiritualidad no hay sexo, ¿no? Como lo conocemos, que el sexo que tenemos aquí, que es esta relación de un hombre y una mujer, vamos a decir así, que sería la ley natural para tener hijos, es algo de aquí. Es una herramienta
de nuestra encarnación para la encarnación que tenemos, que esto no se transfiere al mundo espiritual como tal para el propósito que tiene. El propósito, la pregunta 200 del libro de los espíritus y la 201, por ejemplo, la pregunta es, ¿puede el espíritu que anima el cuerpo de un hombre animar en una nueva existencia el de una mujer y viceversa? Y ellos dicen, sí, son los mismos. Los mismos espíritus que animan a hombres y mujeres. Bien. Y ahí pregunta Kardec, la 202. Mientras errante, que es cuando está esperando para reencarnar el espíritu, no para las personas que están acompañando a Medellín, que todavía no conocen muy bien, errante es cuando un espíritu está en el estado esperando para reencarnar en la espiritualidad. ¿Qué prefiere el espíritu en este estado? ¿Encarnar en el cuerpo de un hombre o una mujer? Esto poco le importa. Dependerá de las pruebas por las que tenga que pasar. Entonces, aquí llegamos a una conclusión de que el sexo, tal como lo vemos aquí, sirve, es una herramienta, pero que no es universal, ¿no? Entonces, universal en el sentido de que no traspasa este mundo. Y sabemos que en otros mundos, no más evolucionados, que la procreación ya no existe a través del sexo tal como lo conocimos, que se hace de otra forma. Claro. Entonces, es decir, no es algo universal, es algo que sirve a nosotros en nuestra encarnación, ¿vale? Claro. Esto es un punto, vamos a hablar sobre eso. Después pasamos para la visión espírita, lo que dice el espiritismo sobre la ley de reproducción, matrimonio y celibato, que son cosas que están relacionadas. La pregunta 686 dice, ¿la reproducción de los seres vivos es una ley de la naturaleza? Evidentemente. Sin reproducción, el mundo corporal perecerá. Bien. La 695. ¿Es el matrimonio, es decir, la unión permanente de los seres, contrario a la ley de la naturaleza? Es el progreso de la marcha de la humanidad. Volveré en esto, ¿vale? Porque voy a explicar un poco sobre esto que es muy importante para lo que vamos a decir. La 696. ¿Cuál sería el efecto de la abolición del matrimonio en la sociedad humana? Una regresión a la vida de los animales. Oh, mira qué cosa interesante. Si el matrimonio es una progresión y el fin del matrimonio, la abolición, es una regresión, eso quiere decir que el matrimonio, es decir, que es la unión por el sentimiento de dos seres, es un progreso. Porque los animales solo lo hacen por casualidad y para el fin de reproducción, para cumplir con su ley natural. Entonces, el sentimiento es el progreso. Claro. ¿No? Entonces, el sentimiento es el progreso y es lo que sobrevive después de la materia del mundo carnal, eso es lo importante. El otro es una consecuencia. ¿Vale? Claro. Ese es un punto. Después habla sobre el celibato, que dice que el celibato, que uno lo hace sin un fin útil, es egoísmo, pero si uno lo hace con un fin útil, por ejemplo, una persona que lo hace para conocemos muchos espíritas que no se casaron, por ejemplo, Chico Xavier y Divaldo Franco, pero que utilizaron este celibato para un fin útil, por ejemplo, para servir a la humanidad, al espiritismo, a Cristo. Entonces, ese es un fin útil, entonces no está derivando. Pero el celibato en sí no es algo que sea malo, ¿no? Espera que Siri aquí me está diciendo alguna cosa, pero no quiero hablar con ella. Entonces, lo que importa es la intención del celibato, ¿no? Así, no solo en el celibato, en todo. Dios nos mira, va a mirar siempre nuestra intención, lo que viene de nuestro corazón, no lo que queremos hacer. Para seguir contestando las preguntas, voy al Evangelio, según el Espiritismo, ¿vale? Vamos. Y en el Evangelio tenemos lo que dice el Evangelio sobre las pruebas voluntarias. Después voy a explicar por qué estoy diciendo sobre esto. El mérito consiste, las pruebas voluntarias, él dice, ¿no? El mérito consiste en soportar sin que se queje las consecuencias de los males que es posible evitar. Que no es posible evitar. Entonces, si yo paso por un mal, por una prueba, y no consigo evitar esta prueba, entonces ahí tengo que resignarme. Pero no quiere decir que yo tengo que ponerme ahí a sufrir por algo que no es necesario. Dios no quiere que suframos. Dios quiere que aprendamos. Es otra cosa. Y después,
él dijo aquí que cuando uno hace una prueba, pasa por una prueba voluntaria, pero para ayudar a una persona, para evitar el sufrimiento de una persona, eso sí que es una prueba, vamos a decir, bendita, vamos a decir por Dios, ¿no? Pero la prueba voluntaria solo voy a sufrir porque quiero sufrir, porque es solo sufriendo que yo aprendo. No, esto no significa nada si no tiene un fin útil para otro. ¿Vale? Punto. Hablaremos sobre otro punto ahora en el Evangelio. El hombre de bien, ¿qué significa? ¿Qué dice el Evangelio sobre lo que es un hombre de bien? Un hombre de bien, el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de la justicia, amor y caridad en su mayor pureza. No dice aquí el que tiene relaciones sexuales con una mujer o con un hombre. No, dice aquí que es un hombre que cumple la ley de la justicia, amor y caridad. O sea, cómo yo sirvo a mis hermanos, cómo yo sirvo a Dios, cómo yo practico el amor, que la caridad es la práctica del amor, ¿no? Pura. Entonces, aquí no está diciendo la opción sexual que tenga algo que ver con eso. Es más la actitud que uno tiene hacia el otro que su opción sexual. Entonces, y ahí voy a finalizar con el deber, que también está en el capítulo 17 del Evangelio. El deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar para consigo mismo y a continuación para con los otros. El deber es la ley de Dios, la ley de la vida. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? El deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo. Y termina en el límite que no deseáis que nadie transponga en relación con vosotros. Entonces lo que está diciendo aquí, mira, mi deber empieza cuando yo pongo el otro en una situación de infelicidad. Si yo lo hago, no tengo que hacerlo. Esto es mi deber, ¿vale? Bueno, ahora voy a hablar, ¿por qué hablé de todo esto? ¿Vale? Porque si un homosexual tiene una condición de homosexual o de homoafectiva inconsciente, es decir, no es algo que elige, es algo que tiene que convivir con esto, ¿vale? Por toda la vida. ¿Qué va a pasar? Él va a tener tres opciones. Primero, matrimonio con un ser heterosexual, que incluso muchos espíritas dicen que eso sería una opción, y voy a decir por qué no creo que sea. El otro, el celibato, y el otro sería el matrimonio homoafectivo, ¿vale? Vamos a decir que este homosexual elige contraer un matrimonio con una persona del sexo opuesto, o sea, un matrimonio heterosexual. Primero, él va a estar infeliz, porque no va a tener el mismo sentimiento que tendría por un ser del mismo sexo. No es auténtico. ¿Vale? No es auténtico. Vale, Rodrigo, pero él tiene que pasar por esta prueba y tiene que aceptar el sufrimiento. Bien, pero va a sufrir solo. No va a sufrir solo. Va a hacer sufrir otro, porque su mujer o su marido van a estar siendo engañados. Y van a notar esto. Va a llegar un punto en el matrimonio que eso va a convertirse en una amistad que es bonita, pero un matrimonio es un poco más de lo que la amistad, ¿no? Es una afectividad mucho más fuerte. Entonces, él va a ser infeliz, él va a ser el otro infeliz, y esto no va a tener ninguna utilidad, esta infelicidad de los dos. ¿Y para qué? Solo para seguir una regla de la sociedad y solo para cumplir con la ley natural de procreación, que sería muy bien arreglada con una adopción. ¿Cuántos heterosexuales irresponsables tienen hijos que sueltan por el mundo porque no pueden cuidar de ellos, porque lo hicieron sin tener la responsabilidad? Y estos niños necesitan tener amor y cariño, ¿no? Entonces, esto es fácilmente arreglable. El otro punto, vamos a decir, bueno, no consigo contraer un matrimonio heterosexual. Voy a cumplir un celibato. Bien. Si para él está bien hacerlo, asumir un celibato y convertir esto en algo útil para la sociedad, ayudando al prójimo, convirtiéndose, aprendiendo, desarrollándose moralmente, está bien, sin que esto se convierta en una promiscuidad, porque uno puede tener un celibato, pero para tener varios parceros, para dedicarse sin responsabilidad al sexo.
Y ahí esto no es, porque ahí sería sensualismo, ¿vale? Bueno, uno puede elegir el celibato. Si la persona, si el homosexual, esta opción para él le conviene, porque no quiero hacer sufrir mis padres, que no van a gustar de esto, no quiero revelar a mis padres que soy homosexual. Muchos de ellos pasan por esto, no quieren revelar a sus padres por no pasar por un problema de rechazo en casa, que muchos padres lo hacen, por desgracia. Entonces Claro. no quiere, voy a asumir un celibato, voy a sufrir, pero para evitar algo mayor y voy a estar bien con esto. Bien. ¿Cuál es la tercera opción? Voy a contraer un matrimonio con un ser del mismo sexo, un matrimonio homoafectivo. ¿Qué va a pasar cuando él lo hace? ¿Él está sufriendo? No. ¿Él va a hacer otro sufrir? No. Bueno, no necesariamente, porque un matrimonio siempre es complicado, tanto hetero como homosexual, pero él va a hacer el otro feliz, porque hay otro que está en la misma situación y que necesita de un parcero para Claro. pasar la vida. Al final una relación, el matrimonio es una relación que nos ayuda a progresar en esta vida. Son las relaciones, y esto aprendemos en el espiritismo, que son las relaciones que nos hacen progresar. Entonces, él está cumpliendo, haciendo dos personas felices, él y el otro. Bien, él va, bueno, Rodrigo, pero él va a descumplir la ley del natural de procreación. Como ya he dicho, él puede muy bien arreglarlo con una adopción y hacer un niño feliz con mucho amor y mucho cariño, ¿no? Y bueno, pero sus padres quizás no les gusten, pero ahí es un punto que sus padres tienen que aprender a progresar y dejar de tener preconceptos y amar Claro. al hijo como es y no por su opción sexual. Entonces, en este punto, mi conclusión es que un matrimonio homosexual es, dentro de lo que comprendo de la doctrina espírita, no iría contra las leyes de Dios, vamos a decir así, no está implicando que esta persona estaría cometiendo un pecado, como decimos, ¿vale? Sería algo contra una regla social, más que nada, ¿vale? Y además estaría cumpliendo. Cuando Kardec pregunta a los espíritus, porque estaba creciendo la población del planeta, pregunta a Kardec, no me acuerdo ahora el número de la pregunta, pero va a llegar un punto que la población va a explotar, ¿no? Más o menos así. Y los espíritus dicen, no, Dios va a encontrar soluciones para evitar que esto ocurra. ¿No sería el homosexualismo también una opción, algo para hacer este contrabalance? No Ujú. sabemos, pero no podría ser. No sabemos los propósitos de Dios. Es que todo no ocurre, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Claro. Entonces, yo como veo es que todas esas opciones, desde que el homosexual se encuentre bien consigo mismo y feliz, estarían bien. Ninguna de estas serían contra, vamos a decir, las leyes de Dios. Sería totalmente aceptable dentro de una lógica, voy a decir lógica, porque después voy a decir otra cosa, de la doctrina espírita, desde mi punto de vista. Mm. Y desde que no le hagan daño con sus comportamientos a nadie. Ahí sí. Y Eso. ya voy a decir una cosa. Yo estaba una vez con mi hijo, yo vivía en Sorocaba, en Brasil, y estaba en una tienda de muebles, y estaba con mi hijo, que era muy pequeño, tenía 4 años, y delante de nosotros en la calle, era una avenida, estaba habiendo un movimiento LGBT pasando por ahí. Y yo dije, mira hijo, le llevé para verlo, porque yo veo como algo bueno luchar por sus derechos. Eso es algo importante, que uno se pronuncie y demande sus derechos, ¿no? Respeto. Pero cuando le llevé, pasó uno enseñando sus partes íntimas en aquel movimiento. Ahí es donde yo creo que uno falta con el respeto, porque yo tuve que sacar a mi hijo de ahí luego de cara, porque me iba a empezar a hacer preguntas que no podría contestar en Claro. aquel entonces. Entonces, respetar es saber también cuando yo voy, hasta dónde yo puedo ir con mis derechos, desde que no moleste, no haga daño a la conciencia del otro. Mm. Entonces, ahí está el punto. Vamos a hacer las cosas con responsabilidad y con amor, ¿no? Y con respeto a los demás. Claro. Me encantó esa explicación. Bueno, yo tengo varias preguntas de todo lo que has hablado. Eh, Dime. Esto sería, cuando comenzaste el principio del live, dijiste sobre que Esteban tocó sobre los romanos,
que cambian, ¿no? Entonces tú explicas todo lo que pasa con la sexualidad, que es algo con el espíritu viene. Esto también se puede aplicar a la transsensualidad, aquellas personas que cambian de género, ¿verdad? También tenemos dentro del movimiento a aquellas personas que usan ropas diferentes, ahora no se me olvidó la palabra. Eso, y también otra pregunta sobre la misma línea, ¿no? Del rechazo hacia nuestros hermanos homosexuales, porque es muy fuerte, la verdad. Entonces, siempre nos vienen aquellas personas que nos dicen, pero si es que hasta Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿no? Por eso. Entonces, siempre ha sido como un castigo. Y dentro de la misma doctrina espírita, hay quienes dicen que es una expiación, ¿no? Y entonces me parece a veces hasta, como tú estabas diciendo, ir en contra de lo que el Evangelio nos enseña como un hombre de bien, ¿no? Entonces a veces como que tomamos la doctrina de acuerdo a nuestros pensamientos y deberíamos de ser como más proactivo al amor al prójimo, ¿no? Entonces esas son como mis preguntas, mis incertidumbres que tendría sobre lo que has hablado. Vale. Bueno, yo sobre la transexualidad, sobre esto de las ropas, yo creo que cuando uno no hace nada que causa daño al otro, se estaría dentro de lo, por ejemplo, la utilización de una ropa no quiere decir nada, porque la persona no está, la ropa es la ropa, mismo dentro del mundo espírita, por ejemplo, hay gente que dice, no, tiene que utilizar blanco, no. La ropa ya sabemos que blanco, que negro, que todo es simplemente una capa, que lo que importa es lo que está dentro de nosotros y nuestras actitudes, ¿no? Es esto como lo veo. Un transexual, por ejemplo, si él nace, yo veo que cuando una persona tiene una afección por otra y tiene una relación estable, amorosa, con algo, con la intención correcta, esto es respetable y se debe de decir. Pero claro, no debemos de decir que, mira, yo vengo, porque, por ejemplo, la ideología de género es una cosa que para mí parece un poco materialista al extremo. ¿Por qué? Porque es necesario decir que lo natural, no vamos a decir correcto o incorrecto, lo natural es un hombre que nace con una sexualidad, que tiene una afección por una mujer y va a contraer matrimonio con una mujer y viceversa, ¿no? Estoy hablando más de eso. Eso es lo natural. No es que es correcto, es lo natural que Dios nos dio. Una persona que tiene un homosexualismo o tiene vamos a decir, tiene una afección por otro ser de otra forma, eso es algo que no es lo común, no es lo natural. Tenemos que hacer con que esto se integre en nuestra sociedad y que esta persona tenga una vida digna, una vida no vamos a decir, armoniosa. Pero no es lo natural. Lo que no podemos hacer es que hacer como estamos haciendo hoy, por ejemplo, con una visión materialista, de hacer con que niños que nacen muy bien resueltos, ¿no? Con su sexualidad, empiezan a decir que él puede elegir lo que quiera. Entonces ahí creamos una complejidad que no existe para este niño. Vamos a crear para él un conflicto que muchas veces va a causar un daño para él. Entonces vamos a tratar las cosas dentro de la manera, de la forma como deben de ser tratadas, en su aspecto natural. ¿Vale? Una persona que tiene este conflicto, ¿no? Que tiene el espíritu se ve con un sexo y el cuerpo de otro, vamos a ayudar a esta persona a resolverse, ¿no? A solucionar sus temas íntimos para ser una persona digna, tener una vida digna. Ahora no vamos a coger una otra persona que ya está solucionada con sus cosas y crear un conflicto porque estamos haciendo al revés. Entonces es importante que tengamos este respeto. Tanto porque el sexo es orgánico y la sexualidad es psíquica, ¿no? Así es, así es. O sea, no tiene nada que ver con otra cosa. Esa explicación me gustó mucho porque es cierto, ahora es como que se ha puesto de moda. El niño es varón o la niña es mujer, pero ¿qué nombre le voy a poner? Nombre no se sabe porque hasta esperan porque va a decidir más adelante qué quiere ser. Entonces eso también, pues también como dices tú, se sale a veces un poco de control, pero bueno, siempre respetando las ideologías de los demás. Bueno, ahí es, respetamos siempre, pero claro, tenemos un punto de vista dentro de la lógica espírita para que también se respete, porque no se puede respetar, demandar un respeto desrespetando a las otras personas, ¿no? Hay que tener un respeto mutuo. Pero entonces tú me dijiste la otra pregunta que sería la expiación, ¿no? Lo que sería que esto dicen que es una...
Una cosa es cierta, lo que aprendemos en la doctrina espírita es que este mundo es de pruebas y expiaciones y muy pocos son misioneros, como Chico Xavier, como Imán Dulce, como Gandhi, como cualquier otro que hayan sido misioneros, ¿no? Que nos necesitaban, bueno, no sabemos, pero necesitarían espiar aquí en este planeta. Pero este es un planeta de pruebas y expiaciones, entonces siempre los que estamos aquí estamos pasando por pruebas y expiaciones todo el tiempo. Toda la situación que pasamos aquí en la Tierra nos conlleva a pasar por esas pruebas y expiaciones. Y las expiaciones sabemos que son como dificultades, sufrimientos que pasamos que nos ayudan a reflexionar, vamos a decir así, para evolucionar, porque es a través del sufrimiento que queremos cambiar algo y aprendemos a mejorar, ¿no? A buscar lo que es correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar que el espíritu haya elegido venir como hombre o como mujer. Vamos a utilizar a la mujer. Haya elegido venir como mujer y cuando llega aquí, por sus consecutivas encarnaciones como hombre, no consigue, ¿no? A asumir este papel de mujer y sigue siendo y acaba convirtiéndose en homosexual. Esta situación por sí sola, que no fue una elección de ella, ¿no? Que simplemente fue una incapacidad del espíritu asumir el sexo del cuerpo, va a causar un sufrimiento para ella, porque los homosexuales pasan por esta situación de sufrimiento porque es muy difícil, ¿no? Primero que ellos se acepten, pasan por todo el problema de estar en un colegio, de su niñez, su adolescencia, el bullying. Esto es, entonces, acaba siendo una expiación de determinada forma que ayuda con que el espíritu aprenda también a no hacer el mismo con otras personas, a respetar. Entonces, acaba siendo una expiación o una prueba, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, no podemos decir que es o no es. Todo sufrimiento acaba siendo una expiación. Y todo sufrimiento tiene una causa, ¿no? Que es nuestra misma. De alguna forma, esto pasó por algún motivo, porque no se puede culpar a Dios por esto. Es simplemente una cosa que tiene que pasar y punto. Pero puede ser que un espíritu que tenga sido homofóbico en una vida anterior, elige venir con esta condición homosexual para pasar por esto, sufrir lo que pasa un homosexual y aprender a no hacerlo. Esto puede pasar. Entonces, no hay una regla, no podemos decir es esto o aquello. Todos los proyectos, vamos a decir, todas las encarnaciones tienen un propósito muy particular. Entonces, decir que es esto de aquello, vamos a ser levianos muchas veces de determinar una cosa u otra que no es así. Entonces, lo que tenemos que saber es... Y también podría escoger su homosexualidad por ser parte de su misión. También podría ser, ¿no? Podría ser, sí. Sabemos que hay seres que hablan ya no me viene la palabra, ahora que nacen como casi que sin opción sexual. Que vienen como pansexuales, creo que pansexuales, creo que. Pero se llama, en espiritismo creo que se llama sublimación o alguna cosa así. Vale, que no sé, que viene con su sexualidad no de ninguna neutra. Es más neutral para poder dedicarse, porque una familia conlleva una dedicación, ¿no? Tener hijos conlleva una dedicación. Entonces, esto para no tener eso, para cumplir con su propósito encarnacionista, él tiene que pasar por esto y ya está. Pero creo que puede ser y puede no ser, puede ser de todo. Es decir, lo que tenemos que hacer es que cuando vemos una persona, tenemos que respetar, tenemos que dar apoyo como espíritas que somos, porque lo que Jesús nos enseñó es que no condenar a nadie. No estamos aquí para condenar a nadie, porque somos los primeros a equivocarnos con muchas cosas. Uno se equivoca con una cosa, nosotros nos equivocamos con otras. Entonces, es darnos las manos y ayudarnos mutuamente. Y el espiritismo, más que nada, tiene que hacerlo. Apoyar, acoger, ayudar a comprender y ayudar con que esas personas tengan una vida digna y respetable. Claro. Y además que no sabemos su pasado, no sabemos sus vidas pasadas, no sabemos su propósito, su misión en esta tierra, ¿cierto? En esta vida.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar cuando podríamos estar completamente equivocados ¿cierto? En qué expiación, qué prueba? Eso es muy personal. Yo creo que es importante empezar a ni siquiera jugar el juego de adivinar este vino por esto, o esta vino por esta, Así o es. este vino a salvar a este, es tan complicado que es Claro. imposible. Y acaba siendo un juego, ¿no? No tenemos que jugar con eso. Tenemos que Y saber que todos tenemos una misión. nosotros como espíritas debemos de ver que sea expiación, sea una escoja propia, es una experiencia del espíritu para evolucionar. No debemos decir, apuntar, es que fue un homofóbico, fue esto, fue lo otro, porque se ve mucho eso. Entonces es falta de caridad para nosotros mismos y falta de caridad para el prójimo. Entonces, como espíritas debemos de entender que aquello que siempre andamos buscando, será prueba o será expiación. Todo esto debe ser tomado como una experiencia para nuestro espíritu, para evolucionar. Y son cosas que tenemos que pasar, ya sea por nuestro propio querer o ya sea que haya sido planeado en el plano espiritual. Claro. Aprendemos en el espiritismo, ¿no? Que el mal no existe, lo que existe es ignorancia del bien, ¿no? Entonces, si uno ignora el bien, no es que es malo, es ignorar el bien, es una persona que no tiene un conocimiento de determinada cosa. Y si nosotros lo tenemos por algún motivo, tenemos que extender las manos para ayudar a este hermano, ¿no? Porque, por ejemplo, en el espiritismo, cuando hacemos las reuniones de desobsesión o cuando leemos los libros. Estoy ahora leyendo los dramas de la obsesión de Ivone Pereira do Amaral y que nuestro amigo Becerra de Menezes está cuidando de una obsesión y lo que pasa es que los malos de la historia, que eran los obsesores, al final eran los sufridores. Porque muchas veces el sufrimiento lleva al mal cuando no es bien comprendido y aceptado, porque uno muchas veces no está en una situación de comprender las cosas y aceptarlas. Y esos hermanos tienen que tener nuestra caridad, nuestro amor, nuestro apoyo para que comprendan y que puedan tener una nueva oportunidad de corregir y seguir adelante, como una vez posiblemente todos nosotros ya lo tuvimos. ¿No? Creo que es así. Pues perfecto. Tú me ibas a comentar algo sobre Sodoma y Gomorra que me escribiste, pero que no lo tenía puesto en el PowerPoint. Muy bien. Sí, es que Sodoma y Gomorra, cuando tú lees la Génesis, no habla específicamente, cuando Dios está hablando, creo que con Abraham, si no me equivoco, perdona a los que conocen más la Biblia porque yo no me acuerdo muy bien los nombres, pero creo que es con Abraham, y él pregunta, pero ¿por qué vas a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra? Y él dice, porque ahí no hay más justos. No dice que hay homosexuales, no hay más justos. Entonces, y ahí negocia Abraham con Dios, mira, si encuentras 50 justos ahí, ¿todavía destruirás la ciudad? No, no voy. ¿Y si hay solo 30? Tampoco. ¿Y si solo hay 10? Tampoco. Entonces negocia con Dios ahí la destrucción. Entonces, claro, ahí Dios envía a los ángeles. Bueno, es lo que conocemos por la Biblia, los dos ángeles que fueron ahí a visitar la ciudad para ver si encontraban los 10 justos. Y al final lo que encontraron ahí fueron hombres abusándoles, no queriendo abusar de ellos sexualmente, por lo menos es lo que consta. Entonces, no es que Sodoma y Gomorra fue destruida por la sensualidad, por la homosexualidad en sí. Fue porque ya tenía muchas otras cosas, muchas otras maldades que eran diversas. Y esto fue solo, como vamos a decir, la constatación final, según consta en la Biblia, para que ellos vieran, mira, no hay más nadie aquí, están queriendo abusarme de los ángeles y destruimos la ciudad y ya está. Entonces, no es que fue el homosexualismo, vamos a decir, que destruyó la ciudad, que hizo con que Dios destruyese la ciudad, pero sí todas las injusticias y maldades que existían en todos los aspectos en este momento, porque así describe Dios o la Biblia en la Génesis. Perfecto. Bueno, hicimos todas estas preguntas porque la verdad son cosas que siempre nos preguntan y podemos concluir de que una persona con una homosexualidad, con un lesbianismo, con lo que sea que se identifique,
no deja de ser un ser humano que debe respetarse y que debe de también saber de que él como ser humano tiene su misión, por decir así, en la tierra, ya sea una expresión, ya sea una escogencia por sí mismo, y a la que debe llevar por el mejor camino que pueda, siempre respetando las leyes divinas y respetando las leyes de los demás. Y pienso que a nosotros a nivel terrenal, las leyes cambian, como mismo dice la ley el libro de los espíritus, ¿no? Esto es temporal. Hace unos 20 años atrás hablar de estos temas no podríamos, ¿no? Entonces ahora vamos viendo esa ley de progreso. Entonces las personas mucho hablan de que hay muchos homosexuales, entonces ya estamos viendo fin del mundo. Eso lo digo yo porque es que eso es lo que yo escucho, ¿no? Entonces esos son muchos preconceptos que por eso hicimos este tema que para nosotros espíritas es muy importante porque todos son nuestros hermanos, nuestra familia es universal y nuestro amor debe ser caridoso para todos. Jesús no dijo ama al otro y no ames al otro. Entonces ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. No sé si tengas algo tú que quieras agregar o preguntar, Esteban. Sí, no, yo también es muy importante entender que como es una cualidad de que el espíritu escoge o es, bueno, esa era otra de las preguntas, si el espíritu sí escoge por sí mismo o lo escogen, o si es el plano espiritual el que escoge que debería venir como homosexual. Bueno, voy a contestarte esta pregunta. Esto para un homosexual, para un heterosexual, para cualquiera, ¿vale? Lo que dice la doctrina sobre este punto es que muchas veces en el mundo todavía, especialmente en el nuestro, el determinismo es muy fuerte, ¿no? Las elecciones por nosotros todavía es muy fuerte porque todavía no estamos aptos a utilizar libremente nuestro libre albedrío porque no somos capaces de hacer buenas elecciones. Somos bebés. Entonces, exacto. ¿Qué pasa entonces? En el mundo espiritual, antes de encarnar, hay espíritus que tienen mérito y capacidad para elegir sus pruebas, porque esas elecciones van a ser muy acertadas, van a ser muy correctas y van realmente a ayudar y van a ser conscientes. Hay otros que no están capaces todavía de hacer esta elección intelectualmente o por su evolución, por su mérito, entonces sufren una elección o son inducidos a elegir algo por la espiritualidad. Incluso existen encarnaciones compulsorias que conocemos. Son espíritus que son muy, muy rebeldes, que tienen que llegar a un punto y progresar. Y Dios dice, mira, chico, vete al mundo porque ahora hay que hacerlo y ya está. Entonces, es así que funciona. Entonces, la respuesta es, puede ser por elección propia, puede ser por elección de la espiritualidad, va a depender de su mérito y su capacidad de elección según su intelectualidad y sus conocimientos morales. Entonces no es una cosa de abuso de sexo, porque muchos también se dice de que es por abuso de sexo que aquella persona encarnó de aquella forma u otra. No sé si tú has leído un libro que se llama Ícaro Redimido, No. que es la historia de Santos Dumont. Buenísimo ese libro. Entonces él estaba casi en forma de ovoide, ¿no? Entonces él tuvo que renacer y murió como, no llegó a nacer, fue un aborto, ¿no? Entonces, para tomar su nueva forma física. Entonces va desarrollando su historia de todas las encarnaciones que vivió. Entonces él vino con una disfunción sexual cuando vino en esa última encarnación, porque en las últimas 4 encarnaciones había hecho un mal uso, pero en esas 4 tuvo una sexualidad normal. O sea, ya en la última, como un último recurso, la espiritualidad utilizó eso, ¿no? Sí. Entonces, él en esa encarnación sufría muchísimo porque no podía tener una relación, murió virgen, por decir así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese fue el último recurso que la espiritualidad encontró. Entonces, al no tener una sexualidad, entonces él lo hizo con el orgullo. Entonces empezó a llenar ese vacío con orgullo y fue eso lo que lo llevó a ese estado casi de ovoide, ¿no? Claro. Ese Ícaro Redimido se llama. Muy bien, voy a buscar ese libro, muchas gracias. Yo creo que, por ejemplo, voy a autorizarme a decir, por ejemplo, hacer una proposición o una sugerencia, o perdona, me faltan las palabras en español ahora, pero una suposición, ¿vale? Un espíritu, por ejemplo, que viene con una condición
homosexual. Pero en vez de elegir una unión estable y la utilización del sexo como consecuencia de esta unión, como una consecuencia, una práctica no amorosa de esta unión, pero sí ha hecho mal uso y ha elegido muchos parceros, ha utilizado muy mal su sexualidad, ha sido promiscuo. Bueno, seguramente todos los daños que hacemos a nuestro cuerpo físico se refleja de alguna forma en el perispíritu. Este perispíritu se queda dañado, entonces es como una ley natural que cuando vuelva a reencarnar va a tener algunos problemas posiblemente físicos en decurrencia de este mal uso de su cuerpo, de las partes íntimas, y esto va a ser como una depuración del perispíritu para que el perispíritu se cure. Entonces la carne sufre tiene ese sufrimiento para depurar el perispíritu y reformular ese perispíritu y, vamos a decir así, resgatar esta deuda que tenía él con él mismo. Entonces puede ser un caso como este, pero hay tantas posibilidades que es estar aquí hablando, como dije, uno que fue homofóbico, que ahora no es, que ahora tiene que venir como la misma situación, uno que abusaba mucho de por ejemplo, de la mujer que abusaba mucho de los hombres, acaba teniendo que venir como hombre también para pasar abusos de las mujeres, pero por tener una feminilidad tan fuerte de sus encarnaciones, acaba siendo homosexual también, es una consecuencia, entonces va a tener otra repercusión. Son tantas cosas, pero tantas cosas que es imposible decir que es una u otra. Claro. Claro, cada caso es un caso. Cada caso es un caso. Bueno, por mí, estoy muy agradecida por este live. La verdad espero que no sea el último. Creo que tienes muchísimo que aportar y nosotros también, si podríamos aportar algo con puntos de luz, sería ideal. Y la verdad nos encantó el live y aclaró muchísimas dudas que yo personalmente también tenía. Y esperamos que no sea la última. Alguno de nuestros oyentes o los que están aquí tengan alguna pregunta, bien puedan preguntarla. Tenemos unos 5 minutos más. Sí, claro. Si hay alguna duda que tengan, con mucho gusto estamos aquí para responderlas. Y por mi Yo parte, veo a mi mujer, Vi Ortega es mi mujer. Un beso, cariño, te amo. Alguien preguntó, el tipo que habla es de Torrejón. Es de Torrejón. Sí, bueno, Cuéntanos un poquito del centro espírita en España para que los que nos siguen también sepan, porque tenemos estudiantes también de España. Vale, muy bien. Bueno, se llama Centro Espírita Punto de Luz. Es un centro espírita que está ubicado en Torrejón de Ardoz, que está cerca de donde vivo aquí. Yo vivo cerca de Paracuellos de Jarama. Y entonces es un centro que ha sido recién abierto. Ha sido una sorpresa muy, muy, muy grande porque yo siempre he querido tener un centro y abrir un centro para divulgar la doctrina, ayudar a las personas y la espiritualidad. Y un día mi mujer se despertó y dijo, mira, vamos a abrir un centro. Yo miré y dije, claro. Entonces, está conmigo ahora y estamos muy contentos de tener ese centro. Es muy pequeño todavía, es más una sala espírita que un centro espírita, pero estamos muy contentos de poder ayudar, de poder tener puertas abiertas a las personas que buscan respuestas, que buscan consuelo. Es verdad que están llegando muchas personas por las redes sociales, por eso estamos haciendo un trabajo también muy fuerte en las redes sociales. Tenemos un equipo de media que está haciendo un trabajo fenomenal en los postajes, lo que ponemos. La intención es poner cosas con bastante contenido para que la gente aprenda. Y eso es nuestro propósito, ayudar a las personas, divulgar la doctrina y acoger, más que nada, acoger los que necesitan de apoyo, porque es esto lo que es nuestro propósito. Perfecto. Y para los que siguen también, están muy invitados. Medellín Espírita, también hacemos eso, hacemos la divulgación para Medellín, Colombia, pero no solo para Medellín, Colombia, para todo el mundo. Estamos haciendo esta labor con mucho cariño, tal como Rodrigo lo hace, lo hacemos con mucho cariño.
Em, la grabación sí estará grabada, va a quedar en Medellín Espírita, pero la vamos a grabar y se la vamos a pasar a Rodrigo también para que él la pueda poner en sus canales. O sea que Muchas sí, gracias. sí está grabada para que sepan, ¿ok? Muy bien. Bueno, yo quería agradeceros por la oportunidad de estar aquí a hablar de este tema. Espero de verdad que de haber aportado algo para que, primero, que los hermanos homosexuales se sientan más acogidos y más amparados, para que las personas comprendan un poco más de este tema y aprendan a respetar y también acoger y apoyar más las personas que tienen esta opción o esta situación, vamos a decir así, de homosexualidad. Y mira, si alguien tiene más preguntas también, si quiere saber más, bueno, a través de Medellín Espírita, a través de nuestra página de Instagram de Centro Espírita Punto de Luz, también pueden acceder a hacer las preguntas. Yo estaré encantado de clarear o de explicar o lo que sea, desde que yo sepa, claro, porque tampoco sé mucho, pero lo que sea voy a intentar explicar y para que la gente se esclarezca mucho sobre el tema. Muy bien. Exactamente, para los que no se sienten cómodos hacer la pregunta aquí, pueden mandarle su pregunta a Rodrigo. Vamos a dejar el link de su página para que Sí. puedan hacer sus preguntas también. Exacto. Bueno, y Rodrigo. Ahí también hay sí. No, dime primero. No, es que en la página nuestra de Instagram hay el correo electrónico de Centro Espírita Punto de Luz. También pueden enviar preguntas a través del correo. Yo voy a decir si puedo, es ce.deluz@gmail.com. Entonces, ce.deluz@gmail.com. El Exacto. punto de ce.deluz no es c punto de punto, es punto escrito. ce.deluz@gmail.com. Ok. Y el nuestro es @gmail. medellinespirita@gmail.com. Muy bien, muy Ok. bien. Rodrigo, ¿qué les quisieras decir a todos como partida? ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos hoy, antes de hacer la oración de cierre? Bueno, yo quería decir que el espiritismo es una doctrina que ayuda mucho a tenemos el consuelo de comprender la vida de una manera más saludable, de comprender nuestro propósito. Entonces, yo invito a todos los que quieran aprender, estudiar un poco más sobre la doctrina, a Medellín Espírita, hay Centro de Luz, Punto de Luz, pero hay muchos materiales. Lo importante es que busquéis porque ayuda muchísimo a comprender y a vivir mucho mejor, mucho más pleno. ¿Vale? Y otra cosa que quería decir es, primero, agradecer a todos que estuvieron con nosotros aquí hoy por esta oportunidad. Es un placer y una alegría. Y que todos busquen siempre el amor, sobre todo, el respeto, la unión y la aceptación, ¿no? Que de eso se trata. La fraternidad se trata de esto, ¿no? De aceptar al otro, de ayudar al otro, de darnos las manos para que este mundo pueda evolucionar con todos juntos, ¿no? Siempre uno ayudando al otro. La caridad es la clave. Perfecto. Perfecto. ¿Te gustaría hacer la oración de cierre? Pues sí, claro, vamos a hacerlo. Bueno, voy a pedir que todos entonces cierren los ojos, que eleven el pensamiento y ahora os invito a esta oración al Padre. Padre Celestial, agradezco por la oportunidad de hoy y por todo aquello que tú pones a nuestra disposición para que podamos aprender, para que podamos evolucionar y para que podamos, sobre todo, amar. Agradecemos a todo esto, pido que bendiga a los hermanos de Medellín Espírita, todos aquellos que están con nosotros hoy aquí, y pido permiso para terminar la reunión de hoy, esta live, que lo hicimos con mucho amor y esperamos que sirva a los hermanos con mucho cariño para que esclarezcan sus dudas y amen mucho más, con mucho más efectividad. Maestro Jesús, no somos dignos de que entréis en nuestra morada, pero decís una sola palabra y seremos salvos. Así somos. Todavía somos niños, caminando y tropezando.
y necesitamos de tu apoyo, de tu ayuda, y sabemos que siempre estarás ahí. Y este es el mensaje del espiritismo, que siempre habrá un nuevo mañana, una nueva oportunidad de corregir los errores y seguir adelante, porque de esto se trata, la evolución y todas las oportunidades que Dios nos pone en nuestro camino para que podamos evolucionar. Muchas gracias, Maestro Jesús, Padre Celestial, y espíritus de luz, amigos espirituales que estuvieron con nosotros hoy aquí. Muchas, muchas gracias y que así sea. Que así Que sea. así sea. Muchas Mil gracias. gracias. Besito. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós, hermanos. Ok, dale, chao. Chao, gracias. Chao. Ok. Chao.